Bienvenidos a la lección 21 del curso de señales y sistemas. El día de hoy vamos a continuar con tema, propiedades de la transformada de Fourier y vamos a ver adicionalmente el teorema del muestreo. Ok, habíamos visto, propiedades en la serie de Fourier. Muchas, van a tener, van a aparecer nuevamente, van a haber algunas nuevas o algunas repetidas van a cambiar en contexto tal vez. Entonces, la ventaja de este tema de propiedades en el contexto de transformadas es que se repiten. Eso es lo bueno. En Laplace, en Z, Fourier, vamos a tener básicamente las mismas propiedades. Y como les digo, algunas van a cambiar en contexto. Entonces siento que esto es una ventaja para el curso porque ahorita tal vez la cantidad de materia se reduce. O sea, las transformadas tienen una metodología parecida, entonces yo creo que es solamente aprender la diferencia, pero definitivamente sí disminuye digamos, la cantidad de materia en ese momento. Entonces, la primera propiedad y una de las más importantes es la linealidad. Entonces, si tenemos la transformada de una suma ponderada de dos señales, si equivale a tener esa suma de transformadas ponderada por justamente este número, alfa 1 y alfa 2, que alfa 1 y alfa 2 son, digamos que son reales. Si tenemos esta igualdad, entonces el sistema, o si tenemos esta equivalencia, el sistema es lineal. Cuando veamos transformada Z, vamos a hacer unas pruebas de linealidad, de hecho, algunas señales. Entonces, vamos a retomar ese tema tal vez más adelante. Así como en la serie teníamos simetrías, justamente tenemos simetría también en la transformada de Fourier. Recuerden que decimos que una señal tiene simetría par si se cumple esta igualdad. X de t es igual a x de menos t. Recuerden siempre el ejemplo más básico, que es un coseno. Ok, aquí más o menos. Que entonces vean que la simetría par es como tener un espejo en el eje, vertical. Entonces, si la señal es par, vamos a tener que la transformada de Fourier de una señal x de t, que vamos a representar como x mayúscula de j omega, va a ser igual a 2 veces la integral de x de t por coseno de 0 a infinito. Entonces vean que si la señal es real, y poniendo que el coseno es una función par, entonces el espectro también será real y tendría simetría par con respecto a omega también. Entonces vean que en ese caso, el espectro también cumple esa simetría. Por otro lado, tenemos la simetría impar. Recordemos, el caso más básico, que es una señal, senoidal. Entonces, vamos a tener por acá esa parte y por acá esta otra. Entonces vean que, la simetría impar se cumple cuando x de menos t es igual a menos x de t. Entonces, esto es como hacer el espejo de esta señal, pero multiplicarla por menos 1. Entonces, vean cómo pasa o cómo se invierten los valores del primer cuadrante al tercero. Entonces, si tenemos simetría impar, se va a cumplir que x de j omega, que es la transformada de la señal x de t, va a ser igual a la integral de 0 a infinito por menos 2j de x de t seno de omega t. Y viendo que si x de t es real, y utilizando esta simetría impar, el espectro de una función impar a su vez va a ser impar y va a ser puramente imaginario, dado aquí por este factor menos 2j. Que la propiedad de desplazamiento en el tiempo nos indica que si tenemos justo como dice acá, si x de t tiene una transformada x de j omega, que podemos representarlo como x de t tiene transformada, que hacemos este símbolo, a ver, va a tener transformada x mayúscula de j omega.
Que si tenemos esto, entonces tomar esta función desplazada en el tiempo a un valor de t sub 0, vean que t sub 0 puede ser positivo o negativo, o sea, podemos tener adelanto o retraso. La transformada de x de t menos t sub 0 va a ser tomar la transformada de x de j omega y multiplicarlo por e a la menos j omega t sub 0. Recuerden el ejemplo del pulso rectangular, que tenemos un pulso por acá, que iba, bueno, este tiene un ancho de 1 entre tau, no mentira, tiene un ancho de tau, tiene una altura de 1 entre tau, aquí comenzamos en t sub 0 y aquí esto es t sub 0 más tau. ¿Cómo era? Bueno, esto era r de t. ¿Cómo era r de j omega? A ver, si no me equivoco, es justamente, sería e a la menos j omega, más bien omega aquí es una variable, omega t sub 0, y era la función sa de omega tau medios, ¿verdad? Algo así era, entre omega tau medios. Creo que así era. Entonces vean que aquí justamente aparece, no, este era, a ver, alguien que me ayude, revisemos el libro. Lo del SABA es SA de omega T, bueno, omega tau entre 2. Ese sí está bien. No. Está de omega T entre 2. Nada más, digamos, nada, no hay un entre lo, o sea, no es una fracción, pues. Ok, aquí ya lo tengo. Aquí tenemos e a la menos j omega t sub 0 más tau medios. Y vamos a tener la función sa. Sí, más bien era seno de algo entre ese algo. Sí, no era sa. O sea, era sa de omega 0 tau medios. Ajá. Omega. Bueno, omega más bien, omega tau medios. Ok, así era. Que esta es la transformada de este pulso. Entonces vean justamente, cuando piensen en desplazamiento, piensen en este ejemplo. ¿Qué pasa si escogemos tau, t sub 0? Que para t sub 0 igual a menos tau medios. Vean que el exponencial, bueno, va a ser 1. Entonces justamente nos va a dar que la transformada va a ser igual a la función sa. O más bien, comencemos de adelante hacia atrás. Tenemos que la transformada del pulso es sa de omega tau medios. Entonces vean cómo justamente aparece este término. Y bueno, que podemos comparar bueno, con este exponencial, que justamente es el que nos introduce este desplazamiento en el tiempo. Entonces vean que hacer un desplazamiento en el tiempo básicamente lo que cambia es la fase de la señal únicamente. O sea, es multiplicar el espectro por e a la menos j omega t sub 0. Justamente de aquí vamos a sacar una propiedad interesante que vamos a ver ahorita. También vean que podemos hacer un desplazamiento en frecuencia. ¿Qué pasa si el espectro x de j omega es el que se traslada en frecuencia a una magnitud de omega 0? Entonces vean que es tomar x de j menos j omega 0, va a ser como multiplicar un exponencial complejo a x de t. Entonces, bueno, ¿cómo se ve esto bueno, gráficamente tal vez? Bueno, y justamente ahorita vamos a ver un ejemplo. O sea, si tenemos aquí, si esto es un espectro, si esto es x de j omega, hacer un desplazamiento en frecuencia va a ser como tener este espectro en algún otro punto y vean que este va a ser omega 0 justamente. O sea, hicimos el desplazamiento de aquí a acá. Ese es el desplazamiento en frecuencia, que equivale a multiplicar un e a la j omega 0 t por la señal en el tiempo.
Entonces, si recuerdan, bueno, que un seno o un coseno se puede expresar como una suma de, bueno, de exponenciales complejos con un coeficiente que lo multiplica. Si recuerdan eso, bueno, justamente les va a hacer sentido esta propiedad que se llama modulación. Esto, bueno, para los que, bueno, cuando lleven comunicaciones eléctricas más adelante van a retomar este tema para la modulación. ¿Esa cuál modulación era? En frecuencia, sí. Entonces se dice que una función se modula en frecuencia omega cero cuando se multiplica por una cosenoidal, coseno de omega 0 t. Entonces vean que hacer esta multiplicación, coseno de omega por x de t, equivale a hacer esta multiplicación. Entonces nos queda e a la j omega 0 t entre 2 por x de t. Y por este otro lado el exponencial negativo. Entonces vean que justamente podemos, bueno, aplicar estas dos propiedades, desplazamiento y linealidad. Entonces vean que multiplicar por un coseno en el tiempo a la señal equivale a hacer dos copias del espectro y, bueno, ubicarlas justamente en más menos omega cero dividido entre 2. Entonces vean que eso implica que el espectro de x de t se divide en dos mitades y uno se desplaza a menos omega cero y el otro a omega cero. Entonces, bueno, el ejemplo justamente está acá. Si tenemos esa señal x de t, vean que multiplicarla por un coseno de omega cero equivale a justamente, bueno, tener una cosenoidal que va a tener una envolvente que va a ser la función x de t, o podemos decir que x de t se convierte en la envolvente de esta cosenoidal. Que vean cómo los puntos máximos del coseno acá justamente va a seguir esta forma de esta señal, bueno, que en este caso que va a ser este triángulo por acá. Entonces, si esta señal x de t tiene este espectro, que recordemos que, bueno, también si la señal es real, se tiene que cumplir, bueno, simetría hermítica. Entonces vean que aquí tenemos magnitud. Entonces la magnitud va a ser par, la fase va a ser impar si esta señal es real, lo cual es un caso real. Entonces vean cómo al multiplicarlo por el coseno, este espectro se va a desplazar en frecuencia. Entonces eso es lo que pasa cuando modulamos una señal. Vean que el hecho de que esté dividido entre dos tal vez corresponda al principio de conservación de energía, que si yo voy a partir este espectro en dos, pues, o sea, no puedo tener una copia más bien bueno, del mismo tamaño, ¿verdad? Porque aquí tendría el doble de la energía justamente. Entonces me parece verlo tal vez de esa manera, que ese un medio corresponde a que empate tal vez con el hecho de que la energía en este espectro debe ser la misma cuando se hace la modulación. También podemos modular por medio del seno, que esto equivale a multiplicar por e a la j omega 0 t menos e a la menos j omega 0 t entre 2j. Entonces, bueno, vean cómo nos queda algo parecido, únicamente que el coeficiente que pondera, en este caso, bueno, ya no es un medio, sino que es más menos 1 entre 2j. Entonces, bueno, aquí nuevamente utilizamos la propiedad de desplazamiento y linealidad. Entonces, multiplicar por el seno una función x de t va a equivaler a mover en frecuencia ese espectro. Vean que, bueno, j, 1 entre j equivale a menos j, que esto lo sustituimos en este caso por e a la menos j pi medios, o sea, menos j. Vean que es igual a e a la menos j pi medios, en este caso. Entonces nos queda de esta manera. Lo que implica que el espectro x de t se divide en dos mitades, donde una se desplaza menos omega y otra está invertida o movida a omega cero positivo. Y además la fase de cada mitad se desplaza en pi medios. Entonces, bueno, aquí aparece, lo van a ver en comunicaciones eléctricas. Vean que, bueno, justamente
el multiplicar por el seno mueve el espectro, bueno, va a estar en el eje imaginario y el coseno va a estar en el eje real. A eso se le llama cuadratura, cuando dos señales están a 90 grados. Entonces, bueno, ahí se puede utilizar esa propiedad justamente para aprovechar un canal y enviar el doble de la información porque va en cuadratura. Pero bueno, eso lo van a ver más adelante en comunicaciones eléctricas. Ok, continuando con la propiedad de conjugación, esta es bastante importante. Si la transformada Fourier de x de t es x de j omega, es decir, x de t se transforma a x mayúscula de j omega, entonces se cumple que conjugar la señal x de t equivale a la transformada de menos j omega conjugada. Entonces, si tenemos que x de t es una señal real, que es el caso, bueno, natural, o sea, en la vida cotidiana tenemos señales reales. Entonces, estas señales reales cumplen, bueno, justamente que x de t es igual a x conjugado. Por lo tanto, se cumple que el espectro es complejo conjugado. Esto, bueno, tiene implicaciones a la hora de tomar tal vez alguna medición en frecuencia y ver a qué señal equivale esa medición en el tiempo. Justamente, bueno, imagínense que nosotros hacemos una medición en frecuencia. Puede ser, bueno, de hecho eso tiene que ver un poco con lo que hice en el trabajo de maestría, que era justamente aplicar todas esas propiedades de la transformada Fourier. Era bastante interesante. Lo que hacíamos era tomar mediciones de un canal dado por parámetros de dispersión. Tal vez si recuerdan DCA, existen parámetros de impedancia, admitancia, híbridos. Hay unos parámetros que se ven, bueno, en teoría electromagnética un poco más avanzada, parámetros de dispersión que son unas mediciones de potencia. O sea, se incide una señal de potencia en un sistema o una línea de transmisión y se observa cuál es la señal recibida. Entonces, bueno, esos son números complejos. Con eso podemos caracterizar un canal. Entonces, usualmente un canal va a tener un comportamiento paso bajo. O sea, hasta cierta velocidad, hasta cierta frecuencia. Bueno, recuerden que esto es omega y esto va a ser una amplitud de la función de transferencia. Entonces, bueno, esos son mediciones discretas, pero bueno, se puede hacer aquí una continuidad. Entonces, bueno, digamos que esto es un canal y a cierta frecuencia empieza a tener una caída en la amplitud de la señal transmitida. O sea que no podemos transmitir a velocidades arbitrariamente grandes en un canal, sino que a partir de cierto punto ya la señal no llega. Es como estar tratando de comunicarse con alguien que cada vez empieza a alejar más y más y más y más. Va a llegar un momento donde yo voy a estar hablando y la persona va a estar a 20 metros y sencillamente no va a escuchar lo que yo digo. Es exactamente lo mismo. Entonces, si tomamos estos puntos de mediciones y justamente le aplicamos esta propiedad, o sea, significa que copiamos en el eje, bueno, sí, en la parte negativa de las frecuencias, si copiamos este mismo espectro y a esto le aplicamos la transformada inversa, esto nos va a dar una señal en el tiempo x de t que va a ser justamente real. Entonces vean que esto es una condición que hay que enforzar en mediciones en frecuencia para tener justamente una señal real que equivalga a esa medición en frecuencia. Esto, bueno, tal vez se los voy a extender un poco más en la próxima lección, que vamos a ver otras cuestiones aquí en transformada de Fourier. Continuando, nuevamente, bueno, siempre vamos a partir de este hecho. X de t va a tener una transformada X mayúscula de J omega. Entonces, ¿qué pasa si diferenciamos la señal X de t? Bueno, con respecto al tiempo. Esto equivale a multiplicar por J omega esa transformada. Y bueno, esto tiene que ver, siempre les digo, bueno, o hago una comparación con CA, cuando vemos la forma fasorial de los capacitores e inductores, que recuerden que
que bueno, el inductor tenía una impedancia de J omega L y el capacitor 1 entre J omega C, que justamente, bueno, tiene que ver con la forma en la que se relaciona la tensión y la corriente en dicho elemento. Entonces, bueno, vean que para el inductor, ¿cómo era? La tensión era la derivada de la corriente y en el capacitor era la integral. Entonces, bueno, justamente de ahí sale, ¿verdad? También podemos generalizarlo a derivadas de orden superior, o sea, derivar n veces una señal con respecto al tiempo n veces equivale a multiplicar por j omega a la n ese espectro. Esa propiedad nos va a ser bastante útil a la hora de calcular transformada Fourier de cierto tipo de señales, que es una metodología, no sé, bastante fácil. Vamos a verla la otra clase. ¿Qué pasa si derivamos en el dominio de la frecuencia? Entonces, esto equivale a multiplicar la función x de t por una función, bueno, por una función lineal t. Y para la propiedad de integración, si integramos x de tau de menos infinito a infinito, va a ser como multiplicar el espectro por 1, o bien dividirlo entre j omega, y a esto hay que sumarle pi por el valor de esa transformada en x0, va multiplicada aquí por un delta justamente. Todas esas propiedades vienen en el libro de clase de Pablo Alvarado y bueno, ahí viene la demostración de, en mayor o menor medida de cada una de estas propiedades por si quieren revisarlas, más que todo como para que se acostumbren a la matemática o bien si la leen y la entienden, pues es un buen indicio. Más bien debería ser preocupante que no puedan entender las demostraciones, bueno, de estas propiedades. Nuevamente, la demostración es más que todo por fines, no sé, conceptuales o tal vez para estar seguro de que podemos hacer la carpintería, pero al final lo que nos importa es el resultado, no cómo llegar ahí. Que tenemos la propiedad de escalamiento en tiempo y en frecuencia. ¿Qué pasa si multiplicamos por alfa el tiempo en la señal x de t? Vean que eso equivale a comprimir la señal o expandirla. Incluso, bueno, puede también implicar invertirla. Alfa puede ser negativo, puede ser positivo, puede ser mayor que 1 o puede estar entre 0 y 1. Entonces, bueno, vean que multiplicar el tiempo por alfa una función y hacerle la transformada es, bueno, es equivalente a hacer x de alfa por t. Entonces, bueno, aquí hacemos una sustitución de variable. Decimos que tau es igual a alfa t. Entonces, bueno, aquí sacamos un 1 entre alfa. Tenemos x de tau e a la menos j omega entre alfa por tau de tau. Que vean que esto es para cuando alfa es mayor que 0 y eso es para cuando alfa es menor que 0. Entonces, justamente este resultado nos va a dar 1 entre valor absoluto de alfa por la transformada de j omega entre alfa. Entonces vean que esto equivale, bueno, a un escalamiento en la frecuencia también. Entonces tenemos algunos casos. Dilatación temporal, que eso es, dilatar es que se expande. Eso equivale a una contracción espectral. Entonces vean que ambos dominios son de alguna manera inversa. Que si yo aumento o expando la señal en el tiempo, en la frecuencia se va a empezar a compactar. Y el caso contrario es que una contracción temporal en el tiempo va a hacer que en la frecuencia tengamos una expansión espectral y reducción en magnitud de acuerdo al 1 entre magnitud de alfa. Vean que de alguna manera, no sé, aquí creo que tiene que cumplirse el principio de conservación de energía de alguna manera. Y del anterior podemos derivar directamente que si se invierte la señal x de t, o sea que alfa es igual a menos 1, entonces su espectro se va a invertir también. Entonces vean que esto va a ser como no sé, darle vuelta como si fuera una moneda, ¿verdad? Ok, por acá tenemos el principio de dualidad de la transformada de Fourier, que bueno, si tenemos aquí
una transformada x de t va a ser justamente, bueno, esta es la expresión para la transformada inversa, haciendo aquí una sustitución, omega por esta letra griega, siempre se me olvida el nombre, no sé si era chi o ji. Básicamente con esto llegamos a este resultado. ¿Qué pasa si le hacemos la transformada de Fourier a una señal espectral, pero haciendo, bueno, el cambio de variable? Vamos a obtener una función en el tiempo de variable, bueno, menos omega multiplicado por 2pi. Esto tiene que ver, recuerden el caso del pulso cuadrado. ¿Cómo era la transformada de ese impulso rectangular? Era una función sa. ¿Qué pasa? Lo que nos dice esta propiedad es que la transformada de la función sa va a ser justamente un impulso rectangular en la frecuencia. Entonces, bueno, al menos se cumple esa propiedad de dualidad para este caso muy particular, que esta es una señal muy importante en el procesamiento digital de señales, la función sa. Entonces, bueno, estas dos señales cumplen justamente esta propiedad de dualidad. Que podemos también hacer un análisis de energía, ya no solo en el tiempo, sino también en la frecuencia. Nos interesa observar la relación entre la energía de una señal en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Entonces, partiendo de la definición en el dominio del tiempo, que es la integral de menos infinito a infinito de la magnitud al cuadrado de la señal. Entonces, esto va a equivaler a ser la integral de menos infinito a infinito de la magnitud del espectro dividido entre 2pi, que eso tiene que ver un poco con lo que habíamos visto con la serie de Fourier, ¿verdad? A eso le llamamos la relación de Parseval, que establece que la energía total se puede calcular tanto a través de la energía por unidad de tiempo, dada por magnitud de x de t al cuadrado, como también a través de la densidad de energía, que esta es la magnitud del espectro al cuadrado dividido entre 2pi. Entonces, bueno, esto es una mera información de denominación de cómo se le llama a las cosas. Las señales periódicas tienen energía infinita, pero potencia promedio finita. Y las señales con potencia promedio finita se denominan señales de potencia. Y a las señales con energía finita se denominan señales de energía. Esto es algo, no sé, van a tener que aprenderse tal vez de memoria, no hay forma tal vez de deducirlo o de, o de obtenerlo tal vez a partir de algún dato. Entonces, no sé, aquí tal vez confíen más en la memoria. Este tema lo van a retomar también justamente en comunicaciones eléctricas, que tenemos una operación que es bastante importante también, la convolución. La operación de convolución va a estar, bueno, dada por esta integral justamente. Entonces, si definimos la transformada de Fourier x de j omega de la función x de t como el producto de las transformadas x1 y x2 de j omega de dos funciones x1 y x2, entonces tenemos justamente que si x de j omega es el producto de estas dos transformadas, ¿a qué va a equivaler esto en el tiempo? Aquí más bien esto, creo que esto tiene que estar al revés. Aquí estamos en la frecuencia, aquí estamos en el tiempo. ¿A qué equivale la multiplicación de dos espectros en la frecuencia? En el tiempo equivale a hacer la convolución de estas dos señales. Entonces, bueno, me parece, tal vez la mayoría ya debió haber llevado ecuaciones diferenciales. Ahí ven un poco sobre esta operación de convolución. Esto es básicamente hacer la integral de menos infinito a infinito de una función x1 por una función x2 que va a estar invertida en el tiempo. O sea, si la tenemos de esta manera, la invertimos como si fuera una moneda y la desplazamos. Entonces vean que, bueno, tau justamente es un valor que puede variar. Entonces va a ser básicamente como tener una señal fija y hacer una integral de la señal pasando, bueno, traslapando como si fuera un eclipse tal vez. Entonces, bueno, esa es la operación de convolución. Se puede ver en tiempo discreto también. De hecho, es fácil de calcular tal vez a mano en tiempo discreto. Obviamente, bueno, en tiempo continuo sí es un poco más complicada.
Entonces, bueno, ¿cuál es la conclusión de esto? La convolución en el tiempo equivale al producto en la frecuencia, que eso va a tener una implicación importante cuando veamos sistemas lineales invariantes en el tiempo. Ahí vamos a responder la pregunta, ¿qué significa multiplicar dos espectros en frecuencia? Dos espectros distintos, que esa pregunta la vamos a responder más adelante. Bueno, de la misma manera, tenemos la convolución en la frecuencia. O bien, podemos hacernos la pregunta, ¿cómo es la transformada de la multiplicación de dos señales en el tiempo? X1 por X2 justamente va a equivaler a la convolución en la frecuencia de cada uno de los espectros, X1 de J omega convolucionado con X2 de J omega y escalado por 1 entre 2pi. Entonces aquí, bueno, tal vez el resumen es multiplicación en el tiempo equivale a convolución en frecuencia y multiplicación en frecuencia equivale a convolución en el tiempo. Eso es básicamente lo que tienen que entender. Lo más usual es tal vez encontrarnos este caso, donde vamos a tener la multiplicación de dos espectros que van a equivaler a justamente la convolución en el tiempo. Es igual, bueno, también podemos tener el ejercicio de cómo es el espectro de la multiplicación de dos señales. Nuevamente, aquí puedo aplicar de la misma manera coseno de omega 0 t multiplicado por x de t. Vean que esto equivale a convolucionar justamente los espectros de cada uno. Que recordemos que, ¿cómo era el espectro de coseno? El espectro de coseno justamente era, tenemos dos impulsos acá, en omega 0 y menos omega 0. Entonces, ¿cómo es el resultado de convolucionar ese espectro con el espectro de una señal? Que justamente, bueno, el ejemplo que hemos visto ahora de modulación. Vean que justamente es enviar ese espectro a ese punto acá y justamente a ese punto acá. Que bueno, esto es un caso sencillo donde podemos hacerlo así, tal vez como de manera gráfica, sin hacer mucho cálculo, pero bueno, esas integrales se hacen de manera continua, son complejas de resolver. Que entonces con esto, bueno, al igual que la clase pasada que terminamos con un cuadro, el cuadro que vimos la clase pasada era transformada de señales pues elementales que nos vamos a topar en el curso muy a menudo. De la misma manera, aquí vamos a tener una tabla con propiedades de la transformada de Fourier. Entonces vean que bueno, aquí de manera muy básica, una señal en el tiempo tiene transformada x de j omega, x1 tiene transformada x1 mayúscula, x2 tiene una transformada x2 mayúscula. Entonces, bueno, la linealidad nos dice que si tenemos una suma ponderada de estas señales en el tiempo, vamos a tener una suma ponderada de las transformadas en la frecuencia. Eso es linealidad. Tenemos simetría par e impar, que es una integral multiplicando por coseno por seno. Tenemos simetría hermítica para señales reales. Como les digo, esto es todo un tema que hay que enforzar de alguna manera cuando estamos trabajando con espectros de mediciones reales que representan una señal real en el tiempo. Entonces hay que enforzar en el procesamiento esta simetría. Tenemos la dualidad que bueno, les di el ejemplo más básico, es la transformada de SA, es un pulso rectangular, y la transformada de un pulso rectangular es una función SA. Ahí tenemos la dualidad. Desplazamiento en el tiempo es multiplicar por e a la menos j omega t sub 0 o tau, sea cual sea, bueno, el desplazamiento que queramos usar. Tenemos desplazamiento en frecuencia, que equivale a multiplicar por un exponencial complejo en el tiempo. De aquí sale, bueno, la modulación FM en frecuencia. Bueno, que es justamente esa propiedad que tenemos acá. Tenemos conjugación, que si conjugamos una señal en el tiempo, su espectro va a ser conjugado también. Tenemos inversión en el tiempo, que si invertimos una señal, invertimos el espectro. El escalamiento en el tiempo, de la cual sale la inversión.
Tenemos la convolución. Convolución en el tiempo es multiplicación en frecuencia y multiplicación en el tiempo es convolución en frecuencia, que justamente son estas dos propiedades. Tenemos diferenciación, que derivar una señal es multiplicar el espectro por j omega. Y derivar en frecuencia es equivalente a multiplicar por t en el tiempo. Integrar en el tiempo equivale a dividir entre j omega en la frecuencia. Bueno, y aquí sumado este impulso que tiene un valor pi por la magnitud del espectro evaluado en cero. Y tenemos la relación de Parseval, que esta nos dice que podemos encontrar la potencia o energía de una señal en el tiempo y en la frecuencia. Entonces, bueno, ahora para terminar la lección de hoy, hagamos una mención del teorema del muestreo. Esto es un teorema muy importante también para el procesamiento digital de señales, que es el curso que le sigue a señales y sistemas. Entonces, tal vez si a alguno le llama la atención, toda esta teoría, cómo se implementa computacionalmente, justamente eso es procesamiento digital de señales o de imágenes. Entonces, aquí haciendo un poco de publicidad para los cursos electivos. Cualquier interesado, puede darle continuidad al tema. Entonces, veamos el teorema del muestreo. Tenemos una función P sub t que le llamamos función puente. Esta se utiliza para tomar muestras cada t mayúscula segundos o de alguna señal x de t definida en el tiempo. Entonces, vean que esta señal puente o función puente va a constar de impulsos espaciados, de manera equitativa o igual o constante. Incluso, podemos hablar sobre la amplitud de no la amplitud, sino el ancho de ese pulso, que aquí tal vez lo estamos exagerando mucho, pero esto incluso, idealmente debería tender a cero, que sean impulsos o deltas Dirac, idealmente. Entonces, utilizamos esta señal puente para muestrear señales. ¿Qué significa muestrear? Muestrear es obtener muestras de una señal justamente cada cierto tiempo. Entonces, esto lo obtenemos a través del producto de la señal x de t con la función puente. Entonces, vamos a tener x sub s. S va a ser de sampled o de muestreado en inglés. Va a ser la multiplicación de x de t por la función puente. Que ya se deben imaginar cómo va a ser este espectro o qué propiedad debe cumplir. Entonces, si tenemos esta señal en el tiempo, al multiplicarla por la función puente, vean que justamente vamos a estar rescatando, que vean que multiplicar cualquier cosa por una señal que es cero, justamente, me va a dar cero, y la señal va a seguir la forma de la señal original en los tiempos que yo estoy muestreando. Es como tal vez tomarle fotos. Tal vez hagamos una analogía de esa manera. Tal vez es como tomarle fotos a la señal cada t mayúscula segundos. Entonces, aquí estamos exagerando un poco el ancho del pulso, pero vean que es como abrir, no sé, un obturador de una cámara o no sé, abrir una ventana, y justamente durante esas aperturas es que podemos ver cómo es la señal. Entonces, lo que vamos a obtener son estos puntos. Aquí están dados como intervalos porque estamos exagerando el ancho del pulso, pero nuevamente, idealmente estos deben ser puntos discretos, idealmente. Pero aquí utilizamos un ancho de pulso justamente para comenzar el argumento. Entonces, al periodo t se le conoce como periodo de muestreo, y a su inverso, que va a ser f sub s, se le denomina frecuencia de muestreo. Nuevamente, aquí esta S viene de sampled, de muestreado. Entonces, ahora la pregunta que surge es, ¿cuál es el espectro de la señal muestreada x mayúscula sub S de j omega en términos del espectro de la señal sin muestrear x de j omega? Que recordemos que x de t
va a tener una transformada X de J omega. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál va a ser la transformada de X de T por, ¿cómo se llama la función puente? P de T, o P sub T de T. Que la pregunta es, ¿cómo va a ser este espectro en términos de X de J omega? Entonces veamos que la función puente es periódica. Cuando una función es periódica, podemos decir que inmediatamente tiene una serie de Fourier con coeficientes, pongámosle aquí P sub n, que aquí podemos ponerle cualquier letra. Entonces, la función P sub t mayúscula de t justamente va a ser una sumatoria de esos coeficientes multiplicados por e a la jn omega 0t, donde vamos a tener que omega 0 va a ser la frecuencia, la frecuencia de muestreo, la frecuencia cíclica, y bueno, f sub s va a ser no, mentira, omega 0 es frecuencia angular, siempre se me confunden esos términos. Frecuencia angular, y esta va a ser frecuencia cíclica. Pero bueno, en este caso esta va a ser frecuencia angular de muestreo. Eso también, frecuencia cíclica de muestreo. De modo que se cumple que la función x sub s, la función muestreada, equivale en el tiempo a tener x de t por esta sumatoria. Que recordemos que, bueno, nuevamente acá podemos expresar la función periódica en el tiempo como una serie de Fourier. Entonces vean que aquí estamos, bueno, diciendo o comenzamos x sub s de t va a ser igual a x de t por p sub t mayúscula de t. Entonces, bueno, ahora sustituimos con la serie y ahora le calculamos la transformada a cada lado. Entonces, vamos a tener por el lado izquierdo la transformada de la función muestreada va a equivaler a la transformada de Fourier de esta multiplicación. Entonces, bueno, veamos justamente a qué equivale o cómo desarrollamos esto. Que vean que aquí podemos sacar la sumatoria fuera de la transformada. Entonces nos va a quedar una sumatoria de transformadas. También podemos sacar P sub n, que vean que esto no tiene, P sub n para estos fines de la transformada es una constante. Entonces podemos sacarlo de la transformada. Entonces nos va a quedar una serie de P sub n multiplicado por las transformadas de x de t por e a la jn omega 0 t, donde vean que n va a ir de menos infinito a infinito. Que recordemos la propiedad de desplazamiento en frecuencia, que vean que justamente multiplicar por un exponencial complejo en el tiempo equivale a desplazamiento en frecuencia. Entonces, de esta manera podemos decir que el espectro de la señal muestreada va a ser la sumatoria de menos infinito a infinito de los P sub n multiplicado por este espectro, que vean que en qué términos va a estar J omega menos Jn omega 0. Entonces vean que aquí vamos a tener una sumatoria infinita de espectros X de J omega, que vamos a representar matemáticamente desplazados como el argumento va a ser J omega menos Jn omega 0. Que vean que aquí vamos a tener X de J omega, que vamos a tener X de J omega menos J omega 0, X de J omega menos J2 omega 0, X de J omega más J3 omega 0. Que vean que esos son, bueno, ejemplos de todas las combinaciones que podemos tener. Bueno, idealmente vean que eso es una suma infinita, o sea, vamos a tener infinitos espectros. Entonces vean que, bueno, podemos expresarlo de esta manera. Vamos a tener un espectro central o un espectro centrado en J omega, que es el espectro original. Este va a estar ponderado o multiplicado por este P sub 0, P mayúscula sub 0, que es justamente el coeficiente de esta serie evaluado en 0. Y vamos a tener una sumatoria infinita de menos infinito a infinito, bueno, quitando el 0 justamente porque lo sacamos de la sumatoria. Entonces vean que vamos a tener el espectro centrado en 0 más una suma infinita de espectros centrados
a múltiplos de la frecuencia fundamental. ¿Cómo vemos esto gráficamente? Ok, si la señal en el tiempo tiene esta forma, aquí como esta montañita, al muestrearlo por este tren de pulsos, que nuevamente aquí va a tener algún ancho. Bueno, eso es para explicarlo aquí, pero el muestreo, bueno, se hace en instantes de tiempo exactos. O sea, más bien estos pulsos rectangulares los cambiamos por impulsos delta. Pero bueno, esto más adelante, veámoslo ahorita de esta manera. Entonces, con el muestreo se producen réplicas del espectro original. Este es el término que vamos a usar. Las réplicas van a ser justamente estas que están acá. Réplicas en frecuencia. Entonces, si esta señal x de t tiene un espectro que va a estar dado, pongámosle esta forma triangular, obviamente, bueno, esto es un ejemplo nada más. Le estamos dando aquí una figura geométrica, en este caso un triángulo, solamente para mostrar que cuando justamente sacamos muestras de esta señal a una frecuencia, bueno, espaciada equidistante en el tiempo, justamente esto va a hacer que aparezcan réplicas. Ven que aquí estamos en omega 0. Vamos a tener otra en 2 omega 0. Vamos a tener otra en 3 omega 0 y así. Aquí hasta infinito y por este lado también hacia menos infinito. O sea, vamos a tener infinitas réplicas de este espectro. Ahora surge una pregunta. Vemos que aquí hay un espaciamiento. ¿Pueden estar, estos espectros pueden llegar a traslaparse eventualmente? Que la respuesta es sí, podría pasar. Entonces, veamos aquí, bueno, estos casos. Si el espectro original de x de j omega es de banda limitada, es decir, que el espectro va a ser cero más allá de algún ancho de banda, dado por omega mayor a 2pi por b, donde b es el ancho de banda. Entonces, eligiendo el periodo de muestreo suficientemente alto, es posible evitar que las réplicas se traslapen con el espectro original. Adicionalmente, si x de t es real, entonces la magnitud de su espectro va a ser par y por tanto, para evitar el traslape, la siguiente réplica se deberá posicionar al menos en una frecuencia mayor a 4pi por b, donde b es el ancho de banda, que este puede estar dado en radianes por segundo o en hertz, cualquiera de los dos. Entonces vean que aquí, bueno, de aquí sale 2pi, que es para convertir hertz a radianes por segundo, y multiplica 2 veces el ancho de banda, lo que equivale a afirmar que la frecuencia de muestreo f sub s debe ser al menos del doble del ancho de banda b del espectro x de j omega para evitar que las réplicas se traslapen. Entonces se puede demostrar que si no hay traslape, entonces es posible rescatar a partir de una señal muestreada x sub s de t la señal original x de t utilizando un filtro paso bajos que permita pasar únicamente el rango de frecuencias angulares desde menos 2pi b hasta 2pi b. A este principio se le llama el teorema de muestreo, que se resume con el siguiente enunciado. Para muestrear una señal analógica sin pérdidas de información se requiere una tasa de muestreo de al menos el doble del ancho del espectro de la señal. Entonces aquí les lanzo una pregunta. ¿Cuál debe ser la frecuencia de muestreo mínima para poder muestrear una señal que equivale a una señal de audio, de música tal vez, que podemos escuchar? ¿Cuál es la frecuencia de muestreo mínima que necesita? A ver, eso es pregunta de examen oral incluso. ¿Cuál es la frecuencia mínima que se necesita para muestrear audio de alta calidad? De alta calidad, ¿qué sería? 24 bits. Eso es en magnitud. Me refiero más que todo a frecuencia.
Bueno, serían 41.000 kilohertz. 41 kilohertz. Bueno, sería 40. Bueno, 40 el valor exacto. Que recuerden que el oído humano. El oído es entre 20 Hz y 20.000. Ajá. 20 kilohertz. Yo generalmente he visto el audio en 41 o en 48. Ajá, sí, justamente a eso voy a ir. Ok, el oído humano funciona idealmente de 20 a 20 kilohertz. O sea, la cóclea o bueno, la composición interna del oído vibra o capta vibraciones que están entre 20 y 20 kilohertz. Pero bueno, ya sabrán conforme nos hacemos más viejos y dependiendo de qué tanto daño tengamos al oído, de que si vamos a muchos conciertos, cosas así, hay que cuidarse los oídos, hay que taparse, bueno, se llaman plugs de oídos. Pero bueno, ese es el valor máximo. Pero bueno, conforme nos hacemos más viejos, vamos perdiendo este rango, no sé, incluso llega a bajar como a 15 kilohertz, no sé. Es importante hacerse pruebas auditivas. Yo me hice una hace poco y tengo un poquito más de pérdida del lado derecho que el del izquierdo, me parece. Entonces, bueno, el audio de alta calidad o hi-fi audio, los amplificadores están hechos, bueno, para operar dentro de esta frecuencia, pero bueno, eso es para audio analógico. Para audio digital, según el teorema del muestreo, nos indica que F sub S mínima debe ser 40 kilohertz, o sea, el doble exacto, 40. Por ahí, bueno, la frecuencia de muestreo más, no sé, más básica que tenemos es 41.5 kilohertz. Que ahí, sobre eso tuve algunas conjeturas y me puse a investigar en Wikipedia y justamente tenía un poco de razón con lo que había pensado. ¿Por qué 41.5 y no 40 kilohertz exactos? Vean lo que dice acá. Para recuperar una señal o para rescatar una señal muestreada de la señal original, se utiliza un filtro paso bajos. ¿Por qué un filtro paso bajos? Porque vean que justamente cuando yo muestreo voy a tener en frecuencia todas estas réplicas. Entonces es necesario aplicar un filtro paso bajo que idealmente va a tener esta forma, ¿verdad? Que recuerden en CA habíamos visto, bueno, la parte positiva nada más de un filtro. Esto es, pongámosle low pass filter, LPF. En CA, bueno, veíamos únicamente la parte positiva, pero en realidad, bueno, matemáticamente podemos decir que hay frecuencias negativas. Entonces, bueno, un filtro paso bajos tiene esta respuesta completa, como si fuera incluso un pulso rectangular. Entonces, vean que para recuperar esta señal, aplicamos un filtro paso bajo justamente para eliminar todas las réplicas. Pero recordemos que este filtro paso bajo no puede tener esta característica tan tajante, ¿verdad? De hecho, esto equivale, por ahí se mete una función SA. De hecho, cuando aplicamos este filtro de este tipo, por eso los filtros ideales no pueden ser implementables, porque bueno, son primero que todo anticausales y generan funciones SA. Entonces, usualmente este filtro paso bajos no va a tener esta caída tan abrupta, sino que va a tener aquí alguna caída y vamos a necesitar por aquí una banda de guarda justamente para tener esa caída. Entonces me imagino, y bueno, Wikipedia lo menciona, no entra en mucho detalle técnico, simplemente dice que es para darle espacio al filtro paso bajos para caer. Entonces vean que este ancho acá son 1.5 kilohertz. Entonces, bueno, de ahí es justamente que sale el valor 41.5. Ese es un valor estándar. Ahí leyendo un poco de historia, bueno, el audio digital data de los 80s y por ahí había un par de empresas japonesas, creo, que estaban un poco metidas en eso. Creo que una de esas era Sony, la otra no recuerdo cuál era, pero bueno, usualmente
en la historia tecnológica siempre hay un par de empresas que andan ahí viendo quién es la que se gana el estándar o quién es la que logra definir cómo se van a hacer las cosas. Alguna de esas ganó. Entonces, bueno, con eso se definió la frecuencia fundamental más básica para audio digital, que bueno, en este caso, esta es la frecuencia de muestreo de los CDs, que bueno, también datan de los 80s, aunque yo conocí mi primer CD como hasta 1996, algo así. Pero bueno, el compañero por acá nos habló de otras frecuencias de muestreo, 48 kHz, creo que hay de 44 también, hay de 96 kHz y hay de también, creo que hay una de 192 kHz. Hay 128 y 300 y resto. No sé, no me acuerdo si era 364 o algo así. Bueno, sí, incluso bueno, está lo que se llama audio de alta calidad, audio digital de alta calidad. Entonces, bueno, hay diferentes frecuencias de muestreo. Bueno, algunas vienen en múltiplos de 48, pero bueno, creo que hay algunos otros estándares, tal vez en televisión, que usan algunos otros valores. O sea, técnicamente podemos usar cualquier valor. Entonces, bueno, en audio siempre hay una pregunta que me gusta responder a través de este teorema, que si uno le pregunta a un sonidista que por qué utilizan frecuencias más altas de muestreo, no sé, alguno me dirá que tal vez es para que los bajos se escuchen más rico, pero si analizamos el teorema de muestreo, esa afirmación no tiene sentido, porque vean que el punto crítico para el muestreo no son las frecuencias más bajas, sino son las frecuencias más altas las que afectan. Pero una pregunta, entre mayor sea el sampling o el muestreo, ¿tenés mayor ancho de banda y mayor calidad? Sí, de entrada se puede llegar a decir eso, y eso es un tema en el cual todavía sigo todavía elaborando al respecto, no he llegado a una conclusión final de justamente sí, de por qué en audio se utiliza para grabar frecuencias tan altas, cuando al final el oído humano lo que capta es hasta 20 kHz, y igual cuando ese audio sea prensado en un CD, la frecuencia de muestreo, sea cual sea, tiene que ser de vuelta a 41.5. También existe lo que se llama el remuestreo. O sea, podemos tener una señal a 96 kHz y podemos remuestrearla a 44. ¿Qué implica eso? Que vean que si tenemos, entre más alta sea la frecuencia de muestreo, más puntos vamos a tener de esa señal, ¿verdad? Que voy aquí a poner un ejemplo. Pongámosle aquí que esto es 96 kHz de frecuencia de muestreo. ¿Qué pasa si yo uso una frecuencia de muestreo de la mitad? Voy a estar utilizando 48. Bueno, aquí estoy entre 2. 48 kHz. Entonces significa que vamos a hacer a eso se le llama un downsampling. O sea, muestrear para abajo. Entonces significa que yo voy a eliminar una muestra. Que vean que hacer justamente este downsampling es eliminar cada una muestra. O sea, esta la elimino, esta la elimino, esta la elimino, esta la elimino. Ese es el proceso de downsampling. ¿Qué pasa si yo quiero más bien remuestrear hacia arriba? Lo que hay que hacer es una interpolación. Para muestrear hacia arriba, lo que se hace es interpolar justamente una muestra entre estas dos muestras. Entonces, bueno, vean que ahí implica esta operación matemática de interpolación. Entonces, bueno, creo que hay un tema de ruido, que cuando uno graba a mayor muestreo y uno hace un downsampling, como que se reduce el ruido. Pero esto lo digo de manera muy poco técnica. Como les digo, necesito elaborar un poco más al respecto, pero no sé, esto es toda una batalla, literalmente, en la comunidad de audio, que hay gente que trabaja en audio que tal vez no tiene un conocimiento tan profundo matemático de lo que es la transformada de Fourier. Para mí es completamente importante saber ese tipo de cosas si se quiere trabajar en audio digital, ¿verdad?
Pero bueno, o sea, no se requiere completamente saber de eso para poder aprender a grabar o a producir música. O sea, alguien que no tenga ese trasfondo puede hacerlo. Pero bueno, eso se convierte en una limitante. Por eso les digo que eso es toda una razón de guerra en la comunidad de audio, justamente porque tal vez hay gente que no entiende tan a cabalidad de este asunto. Entonces, no sé, por ahí llegan, ahí es donde se empiezan a mezclar subjetividades, que la gente piensa que a mí me suena mejor, me suena más rico. Entonces, bueno, vean que eso es una subjetividad. Pero bueno, siempre, esto es ciencia, entonces siempre hay que tratar de mantenerlo a un nivel objetivo. Entonces, bueno, siempre me gusta hablar de este tema de audio cuando pasamos por este tema, pero esto aplica para muchas otras cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero tal vez grabar algún animal que genera algún sonido que está por encima de lo que nosotros escuchamos? Que no sé, bueno, imagínense, tal vez un murciélago genera señales de, bueno, no voy a decir que son de audio porque audio es en el contexto humano de lo que podemos escuchar y el audio está dado por este ancho de banda. Entonces, bueno, sea lo que sea que emite el murciélago, no es audio porque no lo escuchamos, pero sí es una señal. Que no la escuchemos no significa que no exista. Pero bueno, ¿qué pasa si yo quiero grabar los sonidos o las señales de un murciélago? Vean que si el murciélago produce señales de 40 kilohertz, voy a necesitar una frecuencia de muestreo de 80 kilohertz. Entonces, bueno, tal vez por eso es que existe toda esa gama de diferentes frecuencias de muestreo cuando uno trabaja con audio digital, porque tal vez no necesariamente vamos a querer grabar únicamente audio o música. Tal vez queremos grabar señales que están fuera de ese rango y vamos a necesitar una frecuencia de muestreo mínima para poder lograrlo. Entonces, bueno, vean que por ahí va el asunto también. ¿Alguna pregunta con este tema? Que bueno, nuevamente, recuerden que les quede para la memoria este enunciado. Para muestrear una señal analógica sin pérdida de información se requiere una tasa de muestreo de al menos el doble del ancho de banda, sea cual sea. Entonces, bueno, de ahí se desprende todas esas cuestiones técnicas. Terminemos por hoy con este tema.